Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Este domingo, llamado del Buen Pastor, se nos invita también en la primera lectura, como hemos escuchado, del libro de Hechos de los Apóstoles, a no olvidar el bien que recibimos. Sea este grande o pequeño, una de las tentaciones que llevamos los seres humanos es que olvidamos fácilmente lo bueno. Y es lo que el apóstol San Pedro reclama a sus oyentes. Reclama a los jefes y sacerdotes de ese tiempo. Pero de ese tiempo al nuestro, es verdad que ha cambiado, pero muchas veces también olvidamos el bien. Y hoy, al celebrar esta liturgia dedicada al Buen Pastor, es para hacernos recuerdo de que Dios y el prójimo siempre hacen el bien, grande o pequeño. Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, es el buen pastor que, a diferencia de los antiguos pastores que solo se aprovechaban del pueblo de Israel, Jesús es todo lo contrario. Y por eso se presenta como el pastor que no solo busca su propio interés, sino que Él da la vida por su rebaño. Él las protege, Él las cuida, y por eso no ha perdido ninguna. Un dato importante que escuchamos en el Evangelio de hoy es que Él las conoce y crea entre ellas y Él una relación. Así como el Padre e Hijo son uno. Debemos recordar que no se ama lo que no se conoce. Dios en su Hijo Jesucristo nos conoce y por eso nos ama. El pastor y el rebaño forman una unidad de manera que el uno sin el otro no pueden existir. Quien abandona y no cuida el rebaño es como aquel trabajador que lo único que le interesa es su salario, nos dice hoy el Evangelio. En Jesús tenemos la vida verdadera. Es el pastor no solo bueno, sino compasivo y misericordioso. A diferencia, una vez más, del trabajador o empleado que hace solamente su oficio porque recibe su salario. Jesús, sin embargo, da la vida por su rebaño. Él defiende, Él guía con su palabra,
Él acompaña con su presencia real. Es el más grande pastor por su generosidad y compasión, por su bondad y desprendimiento. Él es el modelo no solamente de pastor, sino diríamos en nuestros tiempos, el modelo de toda autoridad. La imagen del pastor es el signo por el que Dios da a conocer su relación con el ser humano, mediante la comparación del pastor y las ovejas. Todos, más o menos, conocemos a la oveja, es un animal indefenso, y por eso se la pone como la figura del rebaño, porque ella necesita el cuidado y la vigilancia del pastor. Y Dios es el pastor que cuida y protege al ser humano, cuida a todo hombre y mujer que viene a este mundo. Queridos hermanos, todos sabemos que somos el pueblo rescatados por la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso también nos consideramos su rebaño, a quien cuida con esmero y guía y guarda con amor. El mismo Cristo es el buen pastor. Y como bien sabemos, un pastor vigila, dirige, busca, conoce a cada uno por su nombre, arriesga su vida para defenderla contra el mal, el mal que quiere destruir o causar daño en el rebaño. No se pueden inventar nuevos títulos para hablar o referirse al buen pastor que es Cristo. Él estuvo antes de la creación del mundo y por eso Él conoce nuestro nombre y de cada uno de nosotros conoce nuestra historia. Por eso es tiempo de reconocer a los verdaderos pastores. En estos tiempos en que surgen pastores falsos que lo único que buscan es aprovecharse de la sencillez o de la ingenuidad del rebaño. En estos días, como bien sabemos, vivimos con diversas dificultades en el país. Una de ellas, el problema de la incertidumbre en la economía, o los trabajadores que salen a buscarlo, pero no lo encuentran. Y es más difícil para aquellos que no pertenecen a algún color político en vigencia. ¿Y qué decir de la justicia? Una justicia sometida a intereses mezquinos de algunos. Y no podemos dejar a un lado el sistema de salud bastante deteriorado en nuestro país. Es bueno por eso preguntarse, aquellos que dirigen y tienen alguna responsabilidad en nuestra nación, ¿aman de verdad a esta Bolivia? ¿Aman de verdad a su gente? ¿Aman y quieren de verdad a todos sus ciudadanos? Desde aquí, desde el Vicariato Apostólico del Beni, va también nuestro apoyo y solidaridad con Monseñor Carlos Stetter, obispo emérito de la diócesis de San Ignacio de Velasco, por el allanamiento a su domicilio que raya el abuso de poder, con el argumento de sospechas de legitimación de ganancias. Esperamos que las investigaciones se lleven a cabo en el marco de las leyes, bajo criterios éticos y transparencia. Y ojalá no sea un buscar amedrentar a los pastores de la Iglesia boliviana. Por eso, queridos hermanos, como pastores de esta Iglesia de Bolivia, no podemos y no seremos arrinconados a la sacristía, porque como pastores tenemos la responsabilidad de cuidar, de guiar, de defender, de anunciar y denunciar todo aquello que es bueno, pero también todo aquello
que a simple vista no es bueno. Nadie puede por eso ser buen pastor si no tiene los sentimientos de Cristo. Los pastores buscamos tener esos mismos sentimientos. Por eso necesitamos de buenos pastores con los mismos sentimientos de Cristo, porque Él es el verdadero pastor. Como nos dice el Evangelio de hoy, también hay quienes no pertenecen al rebaño de Dios. A esas ovejas Él tiene que atraer, Él tiene que reunirlas. Ellas han de escuchar su voz y se establecerá una unión de amor para lograr un solo rebaño bajo el cuidado de un solo pastor. Queridos hermanos, en este día en que celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, estamos todos invitados a orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Jesús es el buen pastor, pero necesita de pastores que sigan alimentando y guiando a los rebaños. Pidamos para que el Padre Dios envíe obreros y buenos pastores para cuidar su rebaño. Pidamos especialmente pastores, sacerdotes y religiosos para nuestro vicariato del Beni. Dios escuche nuestras plegarias, así sea.